Ahí estamos. Bueno, entonces estabas diciendo que yo puedo mirar a través de algo concreto una realidad objetiva. Digamos, yo puedo mirar, vamos a poner en este caso, yo me levanto a la mañana eh, y puedo mirar a través de mi ventana de que el sol salió. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? El sol sale. Vamos a decirlo así. No es que el sol salga, pero este, el sol sale. Ahí yo veo una realidad objetiva, ¿no? Veo algo objetivo en la realidad del mundo, ¿no? Digamos así, digamos para tomar esta definición esta construcción que hace Habermas, ¿no? En la realidad del mundo existe esto, ¿no? Objetivamente, yo veo que sale el sol. Pero ahora, yo puedo decir que el sol sale para mí de una manera particular. Yo siempre voy a adjetivar esa cosa objetiva. Le voy a decir que mm, para mí esa salida del sol puede representar un nuevo día, un nuevo comienzo. Puedo decir que para mí ese sol que sale es la imagen del Febo Asoma, algo que solamente lo podemos entender los argentinos, ¿no? Y nos remite a la nación, ¿no? El sol naciente para los japoneses es otra historia, ¿sí? Muy diferente a la nuestra. Digamos, sobre una realidad objetiva yo puedo construir, digamos, hago una construcción subjetiva que, bueno, lo objetivo en realidad de esa materialidad concreta no se impone como una totalidad objetiva, sino se impone como una construcción subjetiva. Ahí está, en esta dinámica, yo me separo o me adhiero, más, mejor dicho, a estas construcciones más modernas o más marxistas, en la cual hacen estas separaciones entre objetivo y subjetivo, y yo voy a decir más desde este lugar, más post-marxista, ¿no? En el sentido de que, bueno, siempre sobre un sentido de la realidad hay una construcción subjetiva. Es esto lo que voy a decir. Volviendo al plano institucional, las instituciones se imponen para mí, las instituciones y sus organizaciones sociales se imponen para mí como una realidad subjetiva, no objetiva. ¿Sí? Porque primero porque sobre eso yo soy un sujeto con mis propias historias, digamos, y sobre todo porque es imposible digamos, yo construyo esa realidad como, en función de un sentido que le otorgo, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, las instituciones y las organizaciones se imponen para mí como una realidad subjetiva. ¿eh? Y hasta diría, y voy a decirlo también en estos términos, como una realidad subjetiva y subjetivante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa realidad es la que me permite a mí construir una identidad en relación a esas distintas realidades, digamos, esas distintas instituciones y sus organizaciones, yo voy a construir mi identidad personal, ¿m? En relación a un otro. Recuerden ustedes, bueno, no sé si lo han visto, pero recuerden ustedes que lo que siempre la construcción vincular, digamos, la vinculación y la interacción, que esto que es propio que decíamos con Svarten antes, se da en través de la interacción. La interacción es siempre un otro, y el otro no es el otro, solamente el otro de carne y hueso. El otro, mi padre, mi madre, o mi abuela, o mi maestra. No es solamente eso. El otro puede ser un discurso, el discurso de un partido político, el discurso social, los discursos en general, ¿sí? Los otros son también las realidades sociales, ¿sí? Construidas por los otros, ¿sí? Ahí está, en el sentido, yo construyo por ahí a lo mejor mi identidad, digamos, construyo una identidad de feligrés no como perteneciente a una iglesia, no solamente porque me relaciono con un cura o con una monja o con otros feligreses, sino con una ilusión en términos freudianos, como una ilusión, la necesidad de sostener una figura de un Dios para mí. ¿eh?
digamos, hay estos otros discursos que también me constituyen. Entonces, siempre nosotros espero responder entonces tu pregunta y no irme y no Profe, evadirla. Sí, profe. No, sí, está bastante bien. Ahora lo que vos me estás bueno, planteando, lo que vos me estás sí, explicando, entonces ya creando tipo una identidad entre estas instituciones o las instituciones que estamos sí, nosotros eh, relacionados, entonces quiere decir que también estamos creando a la vez un tipo de resistencia a otras. Puede ser también, porque obvio, pone, hay sí, organizaciones, por ejemplo, este que me interesa bastante, ¿vos sabés? Me causa gracia más que nada. Y perdón, hay uno a ver, compa, si por ahí está metido en esa organización. Pero el típico terraplanista se dice, ¿viste? Este tipo de creencia, este tipo de organización de creer que la Tierra es plana, por ejemplo. Ese tipo de historias que ellos sí, imponen a esta, hoy día incluso, imagínate, ¿viste? Eh, o sea, sí. hay una resistencia por parte de ellos y a su vez también es como que nos está generando una resistencia a esa lógica que tienen ellos. No sé si me estoy explicando en este sentido. Bien, es que vos, Federico, vos lo estás diciendo muy bien cuando decís ellos, ¿sí? Cuando vos te referís a un mundo de los otros, ahí estás refiriendo a tu propia subjetividad, porque la subjetividad no se Tal construye, cual. vamos a decir, subordinadamente. Y vuelvo, y acá me voy a muchos años, muchas décadas atrás, sí, uso el término subordinado, ¿no? Viejas construcciones sobre la hegemonía, ¿no? La figura del subordinado, ¿no? No, yo no me subordino al discurso de los otros. Yo hago con el discurso de los otros. Yo soy con el discurso de los otros. Construyo, porque el discurso de los otros no aparece para mí de una forma transparente y de una sola forma. ¿Sí? Va a aparecer, yo voy a construir con eso, porque nunca me es posible atrapar el otro. No quiero acá meterme en conceptos psicoanalíticos y lacanianos, pero vamos a decirlo acá, no, no, yo voy a hacer con el discurso de los otros algo, ¿sí? Y lo voy a interpretar. El sentido que el otro pone de por medio en esa interacción es objeto de mi propia interpretación. ¿M? No lo adquiero tal cual me lo da el otro. Es como el juego del teléfono descompuesto. ¿Sí? Es así. Los sentidos van circulando por lo social y se van modificando. Siempre hay un carácter productivo en toda realidad social y no solamente reproductivo. ¿Eh? Entonces, eso por un lado. Y nosotros nos paramos ahí cuando Svarten dice las interacciones sociales es propia de las organizaciones, bueno, está diciendo eso, ¿sí? Pero además, por supuesto, Mónica, y dice, y se disputan. Muy bien, Mónica, cuando dice se disputan. Y si lo vemos ahora, cuando hablamos de la batalla cultural, esta pelea entre populismos y neoliberalismos por imponer qué es la realidad, ¿no? Ahí estamos. Son discursos en disputa. ¿Sí? Y uno adhiere o no, y uno se va ubicando en relación a esos discursos. Algunos de una forma más decidida, otros no, unos de un lado, otros de otro, otro en el medio, ¿sí? Digamos, yo hago con los discursos del otro, y son siempre discursos en disputa. Esto me sirve, perdón y sigo, para plantear lo otro que yo quería decir, eh, que es que la realidad social, estos sentidos, son productos no de los acuerdos, es lo que dice Spartan, no de los acuerdos, no surgen de los acuerdos entre sujetos, sino de los disensos, del conflicto. Lo propio del discurso social, lo propio de las organizaciones sociales, es el conflicto. Y en todo caso, lo que nosotros hacemos es gestionar ese conflicto. Les pido, chicos, por favor, alguien tiene el micrófono abierto, les pido por favor que lo cierren, así no entra ruido en la grabación. Mil gracias. Digamos, aparecen conflictos que no solamente son conflictos de interés, ¿sí?
digamos, conflictos que aparecen intereses en disputa, ¿no? Por sostener digamos, por conseguir o por llegar a dominar el poder, ¿no? Digamos, para conseguir obtener el poder, digamos, ganar una votación, por ejemplo, ¿no? Em, son, son intereses entre grupos, se dan en todas las organizaciones sociales, se dan intereses diferentes, deseos diferentes. Yo quiero hacer con esa realidad, digamos, bueno, yo digo y disputo cuál es el sentido de lo real, como bien decía Mónica hace un ratito acá en el chat. Bien, por último, pues se me va el tiempo. Marcar 3 cuestiones del texto que tienen que particularmente les es complicado, ese es el texto más difícil que tienen de la unidad. En todo caso, léanlo y después en consulta también pueden ver un poco de eso, o lo vemos en el próximo encuentro. Eh, es la idea, bueno, es el texto de Caes, y él marca, bueno, justamente por encontrarnos, por ser portadores de instituciones y que las instituciones presentan dificultades al conocimiento de los sujetos, él va a decir, bueno, cuáles son, él plantea también cuáles son esas dificultades, ¿no? En el conocimiento de lo institucional, y hay algunas cosas que a nosotros nos interesan en relación a esto que venimos diciendo hasta ahora. Dice, por un lado, nuestra posición en las instituciones. ¿Por qué? Dice, nuestra posición, habla de posición, Caes, ¿eh? La posición siempre está referido al lugar que ocupamos en la organización. ¿Mm? Por ejemplo, de un operario, un gerente, son posiciones, no solamente son roles, no es solamente que cumplen funciones diferentes, son posiciones respecto de la autoridad, de la autoridad, de la autoridad real y la autoridad imaginada, para acá es, y respecto de la institución, son posiciones, padre, hija, son posiciones de sujeto, estamos los dos en la misma organización, familia, pero ocupamos distintos lugares en esa familia. Por eso, entonces, nuestra posición en las instituciones respecto de las figuras y el imaginario de la autoridad, digamos, bueno, y la interdicción, digamos, la apelación que esas figuras de autoridad o esa autoridad imaginada nos está realizando respecto a nuestra posición en la organización, bueno, digamos, ahí eso plantea cierta dificultad en conocer las instituciones. Valga decir, si yo quiero acceder a mi padre, ¿sí? En el sentido de conocer a mi padre y poder suponer, digamos, yo quiero conocer estas cosas de su historia y yo lo interpelo a él para conocer ciertas cuestiones de su historia personal, bueno, este deseo de conocer sobre mi padre va a estar interdictado por esta posición que él tiene de autoridad sobre mí, ¿sí? Él es mi padre. Ya lo vamos a ver con Mendel esto, ¿no? Digamos, ese deseo de conocer y ese conocimiento va a estar implicado en mi relación con esta figura de autoridad. Digamos, este caso entre padre e hijo es bien propio los que están en análisis, hacen Profe, psicoanalítico, hacen terapia de algún tipo, saben a veces lo difícil que es acceder. Sí, alguien quería preguntar algo, parece. ¿Cortó? ¿Estamos bien? no, yo porque sí, ¿Estamos bien, porque chicos? se escucha, profe. Sí, Sí, sí. yo escucho. Yo te escucho bien, pero no sé si Pablo te escucha. Sí, se escucha, se escucha. Ah, está ahí, Llega tarde el audio, hay sí, medio eso es un lo que delay. pasa, sí. Yo te escucho Ah, bien. Sí, está es bien. porque No, yo probablemente, chicos, porque cuando se conecten y hablen, usen auriculares, el texto dice, porque es el mismo sonido de ustedes.
Sí, tengo puestos los auriculares, pero no, lo que quería consultar es que ¿Qué dice? creo que Caes dice que nos vemos enfrentados con la violencia del origen. ¿Sigo? Sí, 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 dale. Sí, sí. Dice, nos vemos enfrentados con la violencia del Es que origen, llega con tardanza el apresados en audio, el por eso. lenguaje y Dale. sufrimos por no hacer reconocer en él la singularidad de nuestra palabra. Sí, sí. Bien. Creo que me Por preguntó, o ahí sea, no sé si me hay una quedó como pregunta eso para sobre ver si eso, se puede hacer o una es, explicación. sí. Está bien. A ver, vuelvo a insistir sobre esto, ¿no? Digamos, el conocimiento de lo institucional se enfrenta con esta dificultad, ¿no? En principio porque nosotros asumimos una posición dentro de cada de las organizaciones, ¿no? Dentro de estas organizaciones, instituciones, ¿no? Asumimos un lugar que no solamente es una posición que es vincular, ¿eh? Padre-hijo, por ejemplo, hay una interacción y cada uno de estos sujetos ocupa un lugar, ¿no? O padre-madre o hija, bueno, no importa. Uno ocupa un lugar, sino que además nos vemos interpelados por estos fenómenos de autoridad que esa relación implica, ¿eh? La autoridad del padre sobre el hijo, ¿no? Y conocer, digamos, conocer lo institucional siempre va a estar marcado por esa posición diferencial, ¿eh? Que es esto de distinto lenguaje. ¿Mm? Por este poder que tenemos sobre la palabra propia para poder decir lo nuestro y no vernos interpelados por el poder, digamos, ¿no? De poder decirlo libremente. ¿Mm? Y a veces de no decirlo también, porque bueno, hay cosas que yo quiero decir sobre mi padre que me las reservo, por ejemplo. ¿No? Y esto es lo que yo estaba diciendo. Los que están seguramente lo pueden reconocer, aquellos que están en alguna posición de terapia o en alguna terapia de algún tipo, se darán cuenta de a veces lo difícil que es interpelar el discurso del padre, ¿no? Digamos, poner a los padres en esta realidad más concreta y no tan imaginada, ¿no? Como figuras de autoridad tan poderosas. Él dice Caes dice en ese texto, ¿no? Porque lo que pasa es que la autoridad aparece como una autoridad todopoderosa, ¿no? Usa esa palabra, todopoderosa, ¿no? Pareciera ser que el padre puede todo, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, obviamente que nos vemos interdictados por ese discurso del padre, ¿no? Y a veces hablar con voz propia se nos hace muy difícil. Reconocer, digamos, pedir o demandar que se nos reconozca con esa voz propia, a Antonella, que reconozca con nuestra voz propia, bueno, es parte de ese conocimiento de lo institucional. Sí, Antonella. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Llega tarde, creo igual, así que bueno, por ahí se me va a escuchar tarde. Sí, dale. Yo tenía una pregunta que es si vos vas a seguir hablando en otra clase sobre CAES, porque yo nunca hice psicoanálisis y la verdad es que no entendí casi nada. Entonces, por ahí necesitaría como un refuerzo más sobre ese texto. Sí, bien. Sí, seguramente vamos a estar hablando sobre CAES un rato más porque esperen que estoy tratando de abrir bien mi cámara. Ahí vamos.
decía, no es el único texto sobre CAES que tienen. Él trabaja una idea, digamos, trabaja la noción de psiquis grupal, así que, bueno, también vamos a hablar sobre eso. Y bueno, él tiene un lenguaje psicoanalítico un poco cerrado, como todos los lenguajes, como todo el psicoanálisis, porque es cerrado, más que cerrado es a veces un poco difícil porque el lenguaje psicoanalítico nos interpela como sujetos. Entonces, a veces es esto junto que estamos hablando como la dificultad de conocer, ¿no? Nos interpela y ahí se nos mueven cosas, ¿no? Yo no voy a pedir, No. no estamos pidiendo que ustedes trabajen, sabemos que ustedes no, hay cuestiones de base del conocimiento de los psicoanalíticos que ustedes no tienen, que lo van a adquirir a lo largo de la carrera. La lectura que ustedes pueden hacer de CAES hoy va a ser muy diferente de la que pueden hacer cuando estén en quinto año de la carrera. Así que este es un proceso, es una primera lectura que ustedes tienen que recorrer, pero bueno, hay que recorrerla, hay que hacer tripas corazón, marcar, ir de a poco, trabajar, masticar, rumiar el concepto. Pero quiero avanzar en las otras dos, así no nos queda con la pata renga, ¿sí? Lo que veníamos diciendo sobre las dificultades. Dice que, lo voy a leer así, dice la dificultad de representar a las instituciones, de representarla, de hablar sobre ellas, de volverlas a presentar, de hablar sobre ellas, ya que por un lado, dice, somos inscriptos, dice CAE, somos puestos como sujetos hablantes, lo decía el compañero antes, como sujetos hablantes y como sujetos de deseo, porque ponemos en las instituciones nuestros propios deseos, pero a la vez no pone en una relación justamente con aquello que nos estructura y nos sobredetermina, dice, poniéndonos en el orden de la alienación o la desafiliación, ¿sí? Digamos, acá lo que quiero rescatar es que todas las instituciones y todas las organizaciones y sus instituciones no se inscriben en el orden de la alienación. Si nosotros queremos vivir una vida institucional, o queremos vivir una vida humana, vamos a decirlo en esos términos, hay algo que nosotros tenemos que ceder. Como en el relato totémico, hay algo que tenemos que ceder. Bueno, no lo tenemos que matar. Por más que querramos matar al otro, no lo tenemos que hacer. Si queremos vivir en sociedad. Digamos, ahí está este orden de lo alienante al discurso de lo social. La ley nos impone ciertas restricciones a la libertad y a la necesidad de cada uno, necesidad de satisfacción. Yo no puedo en el seno de una organización satisfacer todo aquello que es parte de mi deseo. Yo no puedo decir, por más que quiera, todo aquello que quiero decir. Porque primero, porque es, bueno, no solamente porque es un imposible, sino porque hay ciertas restricciones que están, que Enrique lo refería al amor, al amor tierno, a la ternura, sino estas restricciones, yo no puedo herir al otro, por ejemplo, sino porque además hay algo que para poder vivir una vida institucional, una vida humana, yo tengo que alienarme, dejar parte de mi libertad de satisfacción y, digamos, ceder esa satisfacción para que, bueno, para vivir esa vida institucional. En el texto de Mendel, que tienen más adelante, que vamos a hablar de la autoridad, ahí dice, se ve específicamente esta idea que trabaja acá es cuando dice, bueno, el niño, el bebé, el lactante, el bebé que toma la teta, dice, bueno, él encuentra una satisfacción a su necesidad. Hay una necesidad, un hambre, que encuentra una satisfacción, un placer, una satisfacción y un placer por eso. Bueno, pero en un momento que llega la restricción, no puede tomar eternamente la teta. Hay una restricción, tiene que comer, tiene que superar esa satisfacción inicial que encuentra el lactante en la teta materna, si quiere vivir una vida social humana. Si no se da eso y esa restricción,
que es una imposición sobre ese lactante, si no se da esa restricción, justamente, y a pesar de esa restricción, es justamente donde yo puedo adquirir una vida humana. Tiene esa doble característica, ¿no? Justamente es lo que me aliena a lo social, ¿sí? Y es además, por esa alienación, que yo nazco a lo social, digamos, yo puedo tener una vida social, pero que si, y si no está, bueno, me encuentro en el orden de la locura, dice el CAES, en el orden de la desafiliación. ¿Eh? Por ese lado vamos. Vamos a ir completando esta idea en las próximas clases, sobre todo cuando trabajemos con Mendel, ¿sí? Acá dice Mónica, hay una renuncia. Exactamente. Yo renuncio a esta satisfacción, ¿sí? La de tomar la teta. Obvio que las instituciones nos dicen renunciar a esa satisfacción porque lo que viene va a ser mejor. ¿Eh? Nadie va a renunciar para algo peor. Digamos, está muy bueno tomar la teta de la madre, pero mira, la papilla que te preparó la abuela está genial. Papá te hizo, yo voy con todos los estereotipos, ¿eh? Dice, papá hizo asado. Mira qué linda la costillita que te preparó papá. Bueno, hasta ahora tengo hambre, chicos, así que nada, me salen muchos ejemplos con la comida. Digamos, hay otras cosas, ¿eh? La promesa de una satisfacción futura, ¿sí? Vos alienate al discurso de la autoridad y de la institución porque lo que vas a obtener es mejor. Si me ven, comillitas, ¿sí? Probablemente está muy bueno, seguramente hay muchas satisfacciones posteriores muy buenas y hay otras que se quedan ahí, simplemente como promesas. Tiene esas dos cosas la realidad institucional, ¿eh? Simplemente como promesa. Hay un deseo que no se puede satisfacer nunca y está buenísimo que nunca se satisfaga, para que se vuelva a producir. El deseo siempre se escapa a su satisfacción, siempre se fuga, diríamos. Bueno, nada, vamos más, digamos, lo dejo ahí. No me pregunten sobre eso por ahora porque si no, no terminamos más. Digamos, sí, Paola, a través de la alienación, a través de la renuncia a la satisfacción inicial, esta satisfacción básica, es donde yo puedo luego entrar en el orden del discurso. Bien, no entendiste mal, entendiste bien, Paola, bien. Bueno, y la última que toma acá es el abandono de una ilusión, ¿sí? La renuncia, la renuncia a esa necesidad, diríamos, la renuncia al amor total de la madre a través de por ejemplo, de la alimentación con la teta, lo lleva a ese lugar, digamos, esta renuncia a la satisfacción total que encontramos en el seno del útero materno, esa renuncia nos inscribe, por un lado, en la cultura, renuncia que es producida por la ley del padre, aclaro, pero por un lado nos inscribe en el orden de la cultura, pero por el otro lado, ¿sí? Nos hace, digamos, se tiene que producir a partir del abandono de una ilusión, del trabajo de una ilusión. Es que la madre no es solamente mi madre, vamos a ponerlo así, y yo lo voy a decir, y diría que nosotros no somos el centro del universo. Las instituciones no fueron creadas solamente para nosotros, sino son instituciones sociales. Entonces, el trabajo que yo hago tiene que ser la interacción social. Yo me inscribo en el orden de los otros. Yo me voy a interaccionar con los otros. Yo tengo que ceder para poder estar con otros. Es esa renuncia pulsional, ese abandono de la ilusión de que las instituciones son solamente instituciones para mí, o diríamos que la madre solamente es para mí, o diríamos que yo solamente voy a tener satisfacción a través de mi madre, diríamos, yo voy a encontrar, ¿sí?, la inscripción en el orden de la cultura y de las interacciones. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿vamos? Esto último, ¿cómo lo vamos? ¿Hay algún micrófono que está abierto? ¿Hay Se alguien que entendió quiera todo, hablar? profe. Parece ser. El de Fernando. Sí, Federico era, ¿no? Fernando Federico.
no se confunden, no te lo puedo creer. Nada, no pasa nada. Sí, Federico. Federico, ¿querías preguntar algo? No, te decía que bastante bien. No, se entendió todo completamente. Está bastante interesante. Bien. Ya los puntos Bueno, que está ¿alguien abordando. más, chicos, chicas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah, profe, eso. Ahora sí, los textos. ¿Qué tipo de textos estás más o menos tirando como para ir Ah, entendiendo un poco más de los conceptos bien, estos? sí, hasta ahora los que venimos trabajando son el de Lidia Fernández, el que tiene sobre Lidia Fernández, el de Enríquez, seguí después con el texto de Leo Sbartein, ¿sí? Búsquenlo por autores ahí en la página. Y por último me metí con el de CAES, el de la institución y lo institucional. Sí, eso. Esos 4 textos venimos trabajando. Después vamos a ir metiéndonos con las... hay un texto sobre la psiquis grupal que no se lo subí, no se preocupen, yo voy a dar algunas referencias acá y vamos a meternos con el tema de la autoridad en la próxima clase. Ahí tienen que mirar Mendel específicamente. Eh, Vamos a ver también el texto de Del Cueto en la próxima clase, que habla de 2 mecanismos fundamentales a través de la cual se forman los grupos y adquirimos la psique grupal, que es en los mecanismos de transferencia e identificación, proyección e identificación, son como 2 mecanismos centrales. Así que por ahí vamos con las lecturas. Bueno, chicos, nada, decirles que muchas gracias. Ya estamos más que suficientes, estamos más que en horario, son 9:30. Si no hay más preguntas, vamos colgando. Les voy a pedir que entren a consulta. Feliz día para el lunes. Bueno, gracias, Mónica. Feliz días a ustedes, para los profes, también. Muchas gracias. Nada, nos vamos viendo. Por favor, les pido que dejen la sala, así que me quedo con Mónica. Bueno, chao, profe. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao.